Muy buenos días. Entonces, Mate Financiera 1. Trabajamos hoy después de haber estudiado la clasificación de anualidades y ya vi algunos documentos que subieron. Eh, pues dos de ellos, pues ya les puse 100. Realmente es un mapa conceptual, ¿verdad? Ese es un mapa conceptual y eso es lo que realmente se necesita. Yo quisiera que lo tuvieran siempre presente, no vaya a ser que venga en el examen final y entonces en el examen final ya tienen listo, ya tienen preparado, bien hecho. Entonces tomen en cuenta la calificación que reciban de su entrega de trabajo, porque si ustedes reciben 50 puntos de calificación ahorita y los suben igual, van a tener 50%. Y si tienen 25%, van a tener 25 en el examen. Así que, por favor, busquemos la excelencia, ¿verdad? De eso se trata la educación, es aquí donde vamos aprendiendo. Si a mí me dicen, mire, ahí tiene errores o esto lo tiene que mejorar, entonces tal vez no se lo dicen a uno, pero la calificación que me dan quiere decir que si yo no saqué 100 es porque hay que mejorar. Si saqué 80, pues hay algo malo todavía que arreglar, que corregir y hay que hacer los ajustes, ¿verdad? Eso es lo que se trata de decir. No se los decimos así explícitamente, sino está implícito ahí. Todos deberíamos de sacar 100. Sí, Lick, pero es que nadie es perfecto. Lo sé, nadie es perfecto, pero podemos, ¿verdad? Podemos llegar a la perfección. Podemos conseguir la calidad de nuestro trabajo, ¿verdad? Ustedes que estudian en la Mariano Galvez tienen que aprender dos cosas que son necesarias en cualquier lugar en donde ustedes vayan a trabajar. Tienen que aprender a hacer las cosas rápido, que se llama agilidad, y tienen que aprender a hacer las cosas bien, ¿verdad? Que se llama calidad, ¿verdad? Y no importa la cantidad, hay que hacerlo rápido y bien hecho. Bueno, eso es lo que yo les pido a mis colaboradores en el Banco de Guatemala. Miren, yo necesito aquí que este trabajo lo hagas rápido y me lo hagas bien hecho. Te pongo tiempo, ¿verdad? A tales horas lo necesito. Y vos me decís si lo puedes lograr. Entonces algunos me dicen, no, no lo puedo lograr, y fíjese que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No, trata de procurarlo y todavía se le tiene que poner ese molde, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que queremos siempre. Yo califico esa, la rapidez, y califico la calidad del trabajo. Y al que tiene 100, yo le pongo 100 porque hay que premiar, hay que felicitar, hay que levantar a esa gente que realmente se esfuerza. Y aquel que se esfuerza por poquita cosa, ¿verdad? Aquel que se esfuerza por algo insignificante, pues, pues lógicamente ese es un término que está ahí en la Biblia, ustedes lo van a ver, ¿verdad? Aquel que es responsable en lo poco, le van a poner en lo mucho. Y eso se ve aquí en la educación, se ve en vuestro trabajo, en la forma como ustedes responden, ¿verdad? Que se llama responsabilidad. Si ustedes responden de manera rápida, es decir, son ágiles, y para ser ágil se necesita una mentalidad dispuesta a viajar a esa velocidad. Y si tienen una mentalidad de hacer las cosas bien, pues lógicamente van a tener excelentes cosas, siempre van a tratar de mantener las cosas bien cuidaditas, bien ordenadas, etcétera. Su trabajo también demuestra su mentalidad. Entonces, aquí cuando estamos llegando a la anualidad, y esta la que vamos a trabajar hoy, entonces hablamos de una anualidad anticipada. Vamos a empezar por la anticipada porque ahí, bueno, yo tengo una mística de trabajo. Me gusta a veces empezar haciendo las cosas fácil para irme metiendo a las cosas más difíciles, porque así es como yo logro comprender. Pero en este caso vamos a ir un poquito más a en medio y luego vamos a regresar para poder lograr comprender el proceso. Entonces, si ustedes se recuerdan que la anualidad anticipada, pues estamos hablando de que los pagos inician al principio
al principio de cada periodo, solamente para recordar. Recordemos un poquito a qué le llamamos anticipado, porque es parte de lo que tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, voy a poner acá una serie, no es todo, pero digamos es un año. Vamos a poner aquí que es un año. Y entonces dividimos el año en 1, 2, 3, 4 partes, ¿verdad? Si el año está dividido en 4 partes, ¿qué tenemos acá? ¿Cuál sería la capitalización que tenemos que hacer? Si P es igual a 4, ¿de qué estamos hablando? A ver, ayúdenme porque Trimestres. estamos hablando Trimestres. de trimestres. Muy bien, excelente. Estamos hablando de trimestres, ¿verdad? Aquí, trimestres. Ok, entonces, cuando hablamos de que una anualidad es anticipada, es decir, aquí donde termina el periodo y aquí es donde inicia. Entonces, cuando nos habla de anticipada es porque nos están diciendo que el pago o el abono se va a hacer en esta parte, en el inicio de cada trimestre. Por eso se llama anticipada. Si fuera vencida, entonces estaría acá, al final de cada periodo. Pero estamos hablando de una anualidad anticipada. Ok, ¿estamos claros por ahí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de anticipada? ¿Fue un pago que realizó antes de la fecha establecida? No, porque ese pago se estableció en ese momento. Es decir, usted tiene que pagar el Es al día inicio. 1. Entonces, a ver, Juanito, ¿qué me dijiste? Es al inicio. Es al inicio del periodo. Es decir, vamos a poner otro ejemplo, así vivo, ¿verdad? ¿Cuánto pagan ustedes mensualmente en la universidad ahí? 485. Ok, ustedes pagan 485 quetzales y es mensual, ¿verdad? ¿O no? Sí. Ok, es mensual. Entonces, digamos que nosotros tenemos el semestre, vamos a ver si lo pintamos aquí, un semestre, solo para ser un poquito más detallista en el sentido de encontrarle la respuesta. Digamos que aquí tenemos, vamos a ver, vamos a poner 6, vamos a dividir en 6 esto. Entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Uno me salieron más grandes, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí, digamos, este ya no cuenta. ¿Verdad? Este es el que tenemos de vacaciones, ¿no? Entonces, estos 485 que nos pagamos, no lo vamos a pagar al final del mes, porque si lo pagamos al final del mes, ¿qué pasa? ¿Nos cobran una mora? Nos cobran mora. Entonces, para no caer en mora, ¿verdad? Porque la universidad, pues, usted puede estar sin pagar todo el semestre, pero va acumulando ciertos valores que ya tienen de castigo. Entonces, los 485 para no tener problema, yo lo pago al inicio de cada mes, ¿verdad? Al inicio de cada mes. Es decir, al inicio del periodo. Es ahí donde yo tengo que pagar la renta, ¿verdad? La renta, aquí se le conoce como renta. Renta, 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 6 rentas en un semestre. No se pagan al final del plazo, se pagan al inicio del periodo. A eso me refiero. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciado, gracias. Ok, entonces me interesa que podamos entender bien los conceptos porque si los entendemos, pues podemos platicar, ¿verdad? Si no, pasaría igual que la suegra, ¿verdad? La suegra por eso cae mal porque resulta que ella platica de cosas que medio sabe, ¿verdad?
Y si ella supiera realmente por qué se están peleando los patojitos ahí que se acaban de casar, pues entendería muy bien, pero como no está viviendo ella con ellos, entonces se mete a platicar y no le atina, ¿no? Entonces tenemos que cuidar eso. Bueno, como se aprecia en el ejemplo siguiente, para hallar el monto de una anualidad anticipada, a cada renta se le agregan los intereses, a los intereses que hay entre la renta, la renta y el final del plazo. Ahora me voy a ir a otro ejemplo para poder hablar de esto. Si usted deposita 100,000 en su cuenta y hace una inversión a plazos, digamos que el plazo es 90 días, ¿usted qué espera, digamos, al final? Porque los bancos siempre hacen su corte a final de mes. ¿Sí? ¿Hay alguien de ustedes que trabaja en un banco o en una financiera o alguien por ahí? No, ¿verdad? Quiché es de comercio. Ani, ¿en dónde trabajas, Ani? Ah, yo pensé que me ibas a hablar. Ok. ¿Alguien trabaja en sistema financiero? No, Lick, aquí solo trabajamos en las fincas, ¿verdad? Tenemos ganado, etcétera. No, hombre. Así es, Lick. Ah, ¿verdad que sí? Solo agricultores tenemos aquí. Somos agricultores, ¿verdad? Pero con fincas maravillosas. ¿Cuántas cabezas de ganado? Unas 15,000 cabezas de ganado, ¿verdad? Ok, pero entonces quería que me ayudara alguien ahí para contarles cómo es el asunto en un banco, ¿verdad? Ani quiere hablar, pero no lo deja su micrófono, ¿verdad? De repente Ani Lux sí trabaja en el sistema financiero. Entonces el sistema financiero hace corte a final de mes, pero llegó Juanito y bueno, Juanito, tenés finca, ¿verdad? Entonces vendiste cabezas de ganado y entonces vas a depositar los 100,000. ¿Qué esperas ahí, Juanito? ¿Qué esperas que haga el banco con el dinero que fuiste a depositar a la cuenta? Que me genere intereses. ¿Verdad que sí? Eso es lo que uno quiere, porque si uno va al banco es porque espera que tenga un rédito. Entonces, al final de mes, uno está consultando la cuenta para ver cuánto le ganó los 100,000 que fui a depositar el primer día de depósito, ¿verdad? O sea, fue un depósito a plazo, pues, pero yo espero que es a 90 días, pero yo espero que si el banco trabaja a través del devengo, que es otro tema que tenemos que tratar aquí, ¿verdad? Si el banco trabaja a través del devengo, que de hecho ya la superintendencia de bancos ya está exigiéndole al sistema financiero que trabaje por el método del devengo. Ustedes vienen de contabilidad ahorita. Y cuando ahí pues hay un tema especial acerca del devengo, tanto en las normas para aplicación en el sector público como normas para aplicación a nivel general, ¿verdad? Entonces el devengo, si uno espera, entonces uno espera que al final del periodo, al final del mes, le dé intereses. Por eso es que dice aquí, cada renta se le agregan los intereses que dependen del número de periodos en que haya trabajado la renta. Y el otro concepto que tenemos que aprender es que la fórmula del interés compuesto se emplea para cada monto parcial. Después se suman y se obtienen una fórmula general. Entonces, en la fórmula general, nosotros tenemos que saber de todo esto. Yo quiero que evalúen ahí esa lista y me digan, de esa lista que aparece ahí de la simbología, ¿qué es lo que no conocen? Es lo nuevo ahorita. A ver, vamos a pedirle a alguien que nos apoye. La renta. La R de renta, ¿verdad? ¿Y las demás? Las demás ya las conocen, ¿no?
No, Lick ya se nos olvidó. Y P, Ah. la de I, partido P, no la conocemos. No la conoces. En interés compuesto, ¿no la viste? Sí, ya hemos visto eso. A ver, a No, ver, Lick, a ver. otro repaso, Lick, otro. Otro repaso, ¿verdad? Bueno, tienen que oír bastante los videos, ¿verdad? Ahí montados en el caballo, arriando las vacas, enchiquerando los chivos para sacar leche y vender queso. Pues en ese momento hay que andar ahí con el teléfono escuchando el video. Ok, ya dijimos, ¿va? Algunos todavía vean raro que haya U y partido P, ¿verdad? Es la tasa correspondiente al periodo. Eso ya lo sabemos que es la tasa nominal, ¿no? Y partido P es tasa nominal. Luego M de monto, C de capital inicial, R de renta. Esa es la que no conocen, como decía, a ver quién me dijo, ya se me olvidó el nombre, quién me dijo que era la que no conocían. No sé si Dominga era la que decía. Bueno, luego viene la P minúscula, que es la frecuencia de conversión o capitalización al año. Bueno, luego la tasa, que es la I minúscula, la N, que es el plazo de la anualidad, la NP, que es el total de las rentas de una anualidad, o sea, el número de pagos que es desde el inicio hasta el final, o el número de capitalizaciones que tenemos desde el inicio hasta el final. Y después, pues, como resulta que esto va a ser muchas veces se va a repetir, es decir, va a ser consecutivo, pues entonces prefiero mejor tener ya el índice ahí, ¿verdad? Ahí partido P, que es tener la tasa nominal ahí. Y lógicamente, pues si ya lo calculé, me va a ayudar. Ahora, voy a meter aquí un concepto nuevo. Digamos, voy a tratar de remarcar aquí algunas cosas. Tenemos la I y tenemos la NP y partido P. Veamos qué me están diciendo por acá. Like, Aniluz no le contesta, tenía problemas de conexión. Sí, ya vi por ahí que algunos tienen problema de conexión porque entran y se salen porque resulta que su capacidad de internet es bastante baja. Entonces, como es baja, o hay más que están conectados dentro de lo mismo, o algunos se van para recibir esta clase, se van por ahí donde hay internet gratis. Buen día, Lick. Hola, ¿qué tal? Cuéntame. ¿Podría, por favor, tomar mi asistencia? Viera que hasta ahorita me pude conectar. Veamos quién es. Vamos a hacer ese paréntesis aquí, ya que estaba haciendo chistes yo aquí. Entonces Por déjenme favor. ver. Ahorita. Vamos a salirnos de acá. A ver si podemos irnos para dónde está. Veamos. Asistencia. Vamos a ver qué asistencia estamos hablando de. ¿Te acuerdas tu número aquí de orden? Soy mamá, soy Glendy. Glendy, estás al principio, ¿verdad? La número 4 eres tú. Ok. Hemos hecho... ¿Me puedes tomar en cuenta también? Ah, ¿quién eres? Abraham, la número 7. Número 7, es cierto. Hacías falta por aquí. Gracias. Hecho. Bueno, continuemos. Entonces, estamos hablando de la simbología acá. Y entonces tenemos que considerar, les decía que voy a terminar la idea que les estaba planteando, que esta tasa que está aquí con esta tasa, porque ahí también son dos tasas, vamos a considerar que esta es la tasa efectiva, ¿verdad? La tasa efectiva y esta es la tasa nominal. Bueno, así la van a conocer con una M o una J en otros lados, ¿verdad? Pero acá nosotros la conocemos como tasa nominal. Entonces, estas
cuando nosotros las vamos a ver en las fórmulas, vamos a tener que tener mucho cuidado. Digamos, esta parte, les voy a marcar la otra, que también está acá, ¿verdad? Esto ya está resumido acá. Tenemos que considerarlas muy bien. ¿Por qué? Porque puede ser que esta tasa esté capitalizada en otro tiempo y la frecuencia de conversión sea otro tiempo. Aquí tiempo. Lo que tenemos que hacer es estandarizar los tiempos para poder resolver con esta forma en que lo estamos haciendo. Si no logramos estandarizar los tiempos, no creo que sea posible, pero supongamos que no lo logren, entonces habrá que buscar una fórmula que pueda resolver ese problema. Pero sin embargo, por la experiencia que tengo, yo sé que siempre lo logramos, siempre va a ser posible. Ok, veamos el ejemplo entonces. Obtenga el monto que se acumula en 2 años si se depositan 1,500 al inicio de cada mes en un banco que abona una tasa del 24% anual capitalizable por meses. A ver, hagamos el ejercicio pues con ustedes para ver cómo están. Yo quiero que participen todos y aquellos que no les gusta participar, que comiencen a participar. Porque es ahí donde uno se puede equivocar y no hay problema, no los estoy calificando. Entonces yo me puedo equivocar, no importa, se pueden reír de mí y todo lo que quieran, ¿verdad? Como dice aquella cancioncita, puedes hablar de mí, ¿verdad? Puedes decirme lo que sea, pero no estoy perdiendo nada en el curso y mi objetivo es ganar el curso. Entonces aquí yo me puedo equivocar y no importa si me equivoqué. Mejor si me equivoqué porque así le salvo la vida a mucha gente, ¿verdad? Ok. ¿Quién quiere participar en identificarme las variables ahí? ¿Era un valiente o valienta? Nuestro capital sería 1,500 Lick. Vamos a ver. Josefina, ¿qué letra de la variable me C, dices? que sería 1,500. Ok, vamos a ver C aquí. No me pintó esta cosa. Lick, Vamos a ver. ¿Sí? la renta sería 1,500. Ah, difieres, ¿verdad? Estamos hablando de la renta. Pero también ya me habían mencionado esta. Ok, entonces vamos a ver quiénes me habían hablado. 1,500, ¿es R o es C? R. Este, A ver, salgamos de esta duda. ¿Por qué? Porque veamos Sería bien. C, creo yo. Vamos a ver. Una renta, Ok. Lick, ¿Sí? porque Juanito. dice cada mes. Cada mes, ¿verdad? Cada mes, exacto. Ok. Si es cada mes, entonces, ¿qué variable es? Es una renta. La renta, La ok. R. Lick, pero la renta no es la que paga el banco. Sí, porque aquí dice, obtenga el monto que se acumula en 2 años si se Ajá, depositan entonces, para mí sería 1,500. 1,500 sería capital. Y la renta sería la que 1,500. pague la que se estaría buscando tal vez. Muy bien, me gusta esos análisis porque es así como logramos determinar qué es qué, ¿verdad? Obtenga el monto. Ya sabemos que M va a ser el monto, ¿verdad? Ahí lo tengo también. Que se acumula en 2 años. Yo voy a poner por aquí N igual a 2. Lick. No, sí. Pero ¿quién me ahí habla? dice obtenga el monto, o sea, tendríamos que buscar el monto o cómo.
Ok, sí, entonces hay que buscar el monto. Es una variable que no conozco y es la pregunta principal, ¿no? Sigo leyendo. Obtenga el monto que se acumula en 2 años si se depositan 1,500 al inicio de cada mes. A ver, razonemos esa partecita. Se depositan 1,500 al inicio de cada mes. ¿Qué significa? Pagos anticipados. Que en 2 años se van a estar depositando 1,500, Ok, haciendo un total. entonces en lugar de ser el capital inicial, sí, vamos a ver. ¿Quién me habla por ahí? Edwin. Bueno, yo ahorita estaba pensando, considerando que como se depositan 1,500 a cada mes, el capital, para sacar el capital, pienso yo, pues, que multiplicaríamos 1,500 por 24 meses para obtener el capital y la renta sería 1,500. Bueno, eso pienso yo. Ah, muy bien. Igual pienso, como había dicho el compañero, de multiplicar los años por el capital, Ajá. para sacar el capital, porque como ahí yo igual entiendo de la misma forma de que cada mes se deposita 1,500 al inicio. Entonces, sería una renta. Se puede decir que sea el pago de un préstamo. Ajá. Entonces tendríamos que estar pagando cada mes, pero cada inicio de mes. Yo estaba haciendo un cálculo que tal vez el capital sea de 36,000 y la renta 1,500 por 24, ¿ah? ¿O no? Yo así lo calculé, pero no sé si estaría bien. Sí, es que Sí, como Lick, yo estamos, también así lo estaba haciendo. bien, estamos razonando, ¿verdad? ¿Cuánto sería? Pero como aquí me dice el monto, pero ¿monto qué es? Primero definamos monto qué es. El valor futuro. Es el valor futuro. ¿Qué más? ¿Cómo está integrado? Capital más intereses. Capital más intereses. Entonces, si yo quiero sacar el capital, lógicamente voy a hacerlo la forma razonable en donde están diciendo, bueno, son 1,500, yo deposito en enero 1,500, febrero 1,500 y así me voy hasta diciembre del siguiente año. Entonces voy a ver cuánto voy a obtener, 1,500 por 24, ¿verdad? Vaya, pero resulta que ese no es el monto. ¿Por qué? Porque el monto está compuesto por los intereses también. Entonces, ¿qué va a pasar con los 1,500 que voy a ir a depositar al banco? Yo espero que al final del mes me pague intereses. Entonces, esos intereses se suman al capital porque es un interés compuesto, ¿verdad? Entonces ya no tengo 1,500, supongamos que me dan 10 quetzales de intereses, ¿verdad? Entonces ya tengo 1,510 como capital para el siguiente mes. Y supónganse ahí que pero ya anoté los otros 1,500, entonces ya tengo 3,000, o sea, 2 veces 1,500 porque es el segundo mes, más los intereses del que acaba de pasar. Y al final yo espero los intereses, no de los 1,500, sino de los 3,010, ¿verdad? Entonces se va en el mes y al final otro mes y así sucesivamente. Por eso se llama, estamos aquí en anualidades, ¿verdad? Entonces, 1,500 es la renta. Ok, estamos ahí. ¿Alguien tiene dudas todavía? Muy bien, recordemos que estamos buscando el monto, es lo que nos pide. Obtenga el monto. Si se depositan al inicio de cada periodo, 1,500. Y el banco, miren qué tazona la que tiene, ¿verdad? Porque y es igual a 0.24. Entonces aquí me falta P. ¿Qué valor tiene P? 0.24 por 24 es 0.24. 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 0
12. Muy bien, 24. no, ahí Ah, no sería son 12, Es tienen 12. 3, sería 24. 12. Luego, El doble de 12. 24 sería ahí. NP igual a 24. Entonces, ya ven, eso es lo que tenemos que gastar el tiempo nosotros, en hacer el análisis para lograr meterlo a la licuadora, ¿verdad? No es a la licuadora, es a la fórmula. Ya con esos datos que ya tenemos. Miren, aquí solo lo único que agregamos fue que también no conocemos porque este se va a formar por digamos, la renta se va a ir formando el capital, pero conforme va pasando el tiempo. Entonces, C ahí, lógicamente, no es una incógnita, aunque sí la podemos tomar como incógnita y saber cuánto es de capital al final de los 2 años. Bien, entonces ya tenemos ahí armada nuestro análisis. A esto se le conoce como análisis. ¿Qué es un análisis? Es ver el todo, en este caso el planteamiento es el todo, sacar partes del todo y analizarlas afuera. Y eso es lo que hicimos ahí, la R, la C, la M, la N, la I, la P, la NP. Lo sacamos del todo y ya las tenemos separadas aparte para analizar. Ahora hay que hacer lo que hace una licuadora. Los metemos todos ahí y que se haga, se resuelva ese problema de la ecuación y nos va a dar un resultado delicioso, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, lo más sencillo, pueden echar un poquito de leche, un poco de banano, y le echan un poco de azúcar, le echan agua, lo ponen en la licuadora y ¿qué sale? Un licuado ¿Un licuado de qué? de banano. ¿Verdad que sí? Qué delicioso, ¿verdad? Hay algunos que les hace mal, ¿verdad? Pero esa es otra cosa. ¿Verdad? Y en lugar de banano le echan fresa, sale algo delicioso. Ok, eso es lo mismo. Digamos, yo comparo la cocina con estos ejemplos de anualidades. Y es facilito, ¿verdad? Es cuestión de hacer combinaciones. Muy bien, entonces vamos borrando esto porque tengo más información aquí que darles. Borramos aquí. Y veamos qué más tenemos de información. Entonces ya sabemos qué nos pide. Están pidiendo que nosotros calculemos el monto. En esta me voy a detener un poquito porque estoy dando, digamos, las bases, ¿verdad? Entonces aparecen acá los datos que ya conseguimos. Entonces, a ver, vamos a ver qué tal son para los retos ustedes. A ver si no se ponen a llorar. Ya tenemos los datos. Veamos cómo llegan ustedes al resultado que esperamos. ¿Cuánto es M? A ver, yo tengo forzosamente que hacer esto, ¿verdad? Pero les voy a pedir que por favor sustituyan las variables en la fórmula que tenemos ahí. Vamos, acá ya les voy a explicar qué significa cada uno de estos, ¿verdad? Porque en la fórmula, pues lógicamente todo tiene sentido. Todo. Aquí, si yo quisiera leerla de acuerdo a lo que conozco, entonces digo, el monto va a ser igual a multiplicar la renta anticipada por el interés compuesto que se va a dar durante los N años, ¿verdad? Así de fácil. ¿Por qué? Porque yo conozco que esta parte de aquí es un factor, ¿verdad? Y aquí tal vez lo voy a meter a problemas, pero se acuerdan de factorar o factorizar. Este es un factor. Y este que ven aquí
es interés compuesto. Y lógicamente lo nuevo aquí es esta palabrita que se llama renta. Que si nosotros quisiéramos hacer algo similar allá, está sustituyendo a este valor, ¿verdad? A la C. Pero como es la renta la que se va a ir formando, no es que de una vez los 36 se den en el inicio del periodo, sino que se van a ir formando conforme el tiempo. Entonces no es lo mismo depositar 36,000, porque entonces ahí estaría en el interés compuesto. 36,000 para que yo al final de los 2 años vaya a retirar mi capital e intereses. No es lo mismo. Aquí sería un poquito más fabuloso. El dinero tendría que redituar más porque resulta que hay capitalizaciones mensuales. Ok. Voy a darles tiempo. ¿Sí están trabajando la resolución de esta ecuación? Sí, En lo que yo les hablo, ustedes van trabajando ahí hasta que me den un resultado. A mí me dio 46,545.4495. 46,500. 45. ¿Sí? Punto 4495. 44, dejemos. Muy bien. A ver, ¿quién fue el que me habló? ¿Quién fue? No vi quién. Perdón. No, todavía no reconozco sus voces. Vamos a ver. Josefina le hablo. Josefina, ok. Gracias, Josefina. Estoy impresionado yo con las mujeres del Quiché. Súper inteligentes. ¿Quién más tiene ya una información? En lo que yo tomo mi cafecito. Yolik, a mí me sale 46,545.45. Ah, vaya. Un centavo de diferencia. Ok, un tercero más y seguimos. Igual 46,545.45. Excelente. Miren qué felicidad me da porque resulta que solo es de aprender a resolver una ecuación. Las fórmulas todas son una ecuación y así que por eso fue que iniciamos este curso y nos conocimos principalmente viendo las ecuaciones. Porque si nosotros podemos resolver una ecuación, no importa qué fórmula, ¿verdad? Porque así se llama aquí, ¿va? No importa qué fórmula tengamos enfrente. El objetivo es resolver. Entonces, donde tenemos que perder tiempo, donde tenemos que invertir tiempo, donde tenemos que detenernos, es en el proceso del análisis, ¿verdad? Ustedes de aquí, ganando mate financiera, tendrán una capacidad de análisis excelente. ¿Por qué? Porque han aprendido primero a plantear el problema. Si el problema está bien planteado, es decir, no hay algunas cuestiones con las cuales yo me puedo equivocar, digamos que sea ambiguo. Entonces, si eso es así, yo puedo tomar una decisión y meterlo a la fórmula y resolverla, ¿no? Entonces, veamos a ver si llegamos al mismo lugar. Entonces, sustituimos los valores y así me quedaría, para aquellos que no lo han hecho, que realmente yo les invito a que hagan un esfuerzo, ¿verdad? Porque si usted no se pone a trabajar a la par mía o junto a mí o siguiéndome, es cierto, yo ya lo tengo preparado, pues, pero pues hay que gastar tiempo. Ya ustedes ya saben que es estar trabajando fórmulas en Word, ¿verdad? O en PowerPoint. Se necesita bastante tiempo y hay que estar pensando bien
Que no se vaya a equivocar. Ok. Entonces, hoy tenemos ya la ecuación lista con todos sus números. Ya solo la única literal que hay es la M, porque esa es mi incógnita. Me preguntaron qué monto. Entonces, yo voy y comienzo a despejar mi fórmula. Y entonces al final, ¿verdad? Pónganse 100 los que tienen el valor, ¿verdad? Ok, como es el primer acercamiento a resolver una anualidad, y esta anualidad es una anualidad anticipada. Entonces, espero algunos comentarios o sugerencias o que me cuenten cuál sería su principal problema en resolver una anualidad. ¿Están ahí o me dejaron solito? No, Lick, aquí estamos. Ah, vaya. Lo mismo pueden hacer, digamos, para resolver esta ecuación en la calculadora. Pueden utilizar la misma estrategia que utilizamos para resolver el interés compuesto. Porque si ustedes ven, acá lo único que ingresó fue que los 1,500. Si nosotros tomábamos esos 1,500 mensuales y ustedes me dijeron que eran como 36,000, creo que me dijeron. Vean en cuánto se convirtió solo el hecho, ¿verdad? El hecho de capitalizarse cada mes. ¿Ven ustedes la diferencia? Pero Lick, esa sería la del monto, ¿verdad? Ese es el monto. La respuesta que están esperando es el monto. Entonces, si ustedes quieren hacer una comparación con el interés compuesto, digamos que ustedes depositan 36,000, pues lógicamente pues van a tener un poquito, van a tener un pago y calculan los intereses que va a tener durante los 2 años. Se van a dar cuenta que va a ser menor a que se haga de esta manera, ir depositando 1,500 cada principio de mes. Digamos principio de mes, vamos a decir el 1, dependiendo de si es hábil o inhábil, el primer día hábil de cada mes, ¿verdad? Se van depositando y en lugar de 36,000, que es el capital que al final aportaron, este se convierte en 46,000, es decir, está obteniendo una renta o una ganancia de 10,545 de su capital que fue formándolo, porque además aquí no solamente se va agrandando la capacidad de obtener intereses, sino que también el capital se va creciendo hasta llegar a el tiempo en que está colocado el dinero, ¿verdad? Entonces, ven cómo esto funciona de maravilloso. Por eso es que el premio Nobel, ¿verdad? Ahorita están dando los premios Nobel. Precisamente es una anualidad la que hay ahí, ¿verdad? Interés compuesto. Ok, este es el primer tema. Es una anualidad anticipada.
Y si vamos con las demás características de la clasificación de anualidades, pues también vemos que es una anualidad cierta. ¿Por qué? Porque tenemos todos los datos ya establecidos. Bueno, entonces tenemos la respuesta. El monto que se acumula en 2 años, si se depositan 1.500 al inicio de cada mes en un banco que abona una tasa del 24% anual capitalizable por meses, es de 46.545.45. Link, una consulta. Esto se diferencia un poco del interés compuesto. Es lo mismo. Tiene de base el cálculo de interés compuesto. Lo único que aquí cambia porque en el interés compuesto no tenemos esa capacidad o esa posibilidad de decir voy a dar 1.500 cada mes, ¿verdad? Sí se puede hacer, pues, pero ya se pasaría a ser una anualidad. En el interés compuesto, si lo que tiene que hacer es llegar con su bolsa de los 36,000 a depositarlos una sola vez en 2 años. En cambio, en la anualidad usted llega con su bolsita de 1.500, ¿va? Cada inicio de mes. Ah, ya, gracias. Okay. Lick, ¿Sí? la respuesta final se puede reflejar todos los decimales o siempre hay que aproximarlos. Tenemos que aproximarlos porque aquí ya nos estamos refiriendo a dólares, nos estamos refiriendo a euros, nos estamos refiriendo a quetzales. Entonces, en quetzales no hay .455, ¿verdad? O sea, solo hay incluso si usted va a un banco y tienen que entregarle .45, ¿qué hacen? Ya no le dan nada. No le dan nada. Dicen, en algunos casos le regalan los 5 y le dan 50, ¿verdad? O le dan 40, dependiendo, ¿verdad? De qué operaciones, pero ya los centavos casi en el ámbito financiero, los centavitos como que ya no valen. Entonces tratan de redondearlos a una decena o a una veintena, ¿verdad? ¿Qué más dudas tienen por ahí? Al final, ¿cuánto sería el capital, Lick? Bueno, ese lo puedes calcular porque resulta que diste 1.500 cada mes a principio de cada mes y tuviste 24 depósitos. Ah, bueno. 36,000 sería el capital. Sí, pues ahí tendrías los Está bien, 36,000. gracias. Ok. Esta es una manera de ahorrar. De hecho, se llama constitución de un fondo. A partir de aquí nosotros ya podemos hacer una figura, un dibujo, en donde se va mostrando cuánto se inicia dando, qué tasa de interés es, cuánto de interés le corresponde a ganado cada mes y cuál es el saldo insoluto que tiene mi cuadrito, ¿verdad? Entonces, hasta llegar a los 46.545.45. Bueno, como ya vi que les gustan los retos, entonces vean cómo les enseño este caso. Ahora, pues como somos así tan estupendamente inteligentes y vamos a, no solo vamos a calcular, sino que vamos a ver la diferencia que hay entre depositar al inicio del mes y depositar al final del mes. Entonces aquí nos va a servir para
plantear plantear algunos principios que lo tenemos que saber de una sola vez, de aquí hasta el examen final, ¿verdad? Y después, porque viene el Mate Financiera 2. Entonces, con el objeto de explicar la diferencia entre las anualidades vencidas y la anticipada, se realiza el mismo ejemplo que se utilizó para la anualidad anticipada. ¿Cuál es el mismo ejemplo? ¿Verdad? Ok, entonces aquí está el reto. Calculen qué valores. No les voy a pedir eso, lo tienen que hacer ustedes. Solo me interesa conocer qué capacidad tienen de comprensión, ¿verdad? Es una como evaluación, pero sin punteo, ¿verdad? Si ustedes quieren, se lo puedo poner en un formulario y ustedes me responden. A ver si han captado cada palabra que yo les he dicho con respecto a esto. ¿Se animan o no se animan? Están ahí. Están trabajando, ¿verdad? Y están trabajando. Igual que los bebés, o el bebé está dormido o está haciendo travesuras. Los noto muy calladitos. Adelante. Sí, están por ahí. Ya me preocuparon. Bien, Lick. Ah, bueno. Estamos escuchando. ¿Qué hay que hacerle? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ya rato les dije qué tenían que hacer. Es calcular. Solo que ahora en lugar de ser anticipada es vencida. Sí, creo que sería lo mismo. 1500 de plano. ¿Seguros? La Tiene que haber una anualidad diferencia. ¿Alguna mora? Mejor denos la fórmula, Lick. No, la fórmula ya está dada. Ahora se buscaría la anualidad. Es la misma. Es la misma, solo que hay que quitarle el factor de anticipación. Los 1500 se quitan. ¿Verdad, Lick? Los 1500. No, ese no es el No. factor de anticipación. Los 1500 es la renta. Sería Esa menos. continúa.
Se quitaría NP, Lick, ¿no? El -1, Lick. No, tiene que ser el factor de anticipación. Vamos a verla. -1. Lo estoy intentando. Don Mes. Creo que sería 78.030, creo, pero no estoy segura. Vaya, ustedes tienen ahí la fórmula, ¿verdad? Sí, Se quita esa R, no. Lick. ¿Cuál es el factor de anticipación? -1. Le que le sigue a R. 1. 1 Ok. más I dividido P. A mí ya me dio un monto. Este es el factor de anticipación. ¿Eh? Me dio 45.000. Ah, ¿qué? Porque 45. 632.79. Muy bien. Le quitaste eso que marqué ahí con amarillo, ¿verdad? Sí, porque según lo que explicó esto, que es a futuro. Ok, este es anticipado. Sí, da 45.632.70. Ok, 45,000. ¿Cuánto me dijiste, Juanito? 632.79. Ok, miremos ahí. ¿Y quién más me habló? Da lo Josefina. mismo, Lick. Sí, da lo mismo. Ok. Voy a esperar a alguien más. Sí, da lo mismo, Lick. ¿Cuál? 45, 6, 32, 79. Sí, así es. Ok. Gracias, Wilfredo. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos 46, 545, 45. Esto es anticipado. Es decir, ¿en dónde da más? Anticipado. Anticipado, ¿verdad? Da más cuando es de manera anticipada. ¿Por qué? ¿Por Porque qué está piensan? anticipando su pago, creo, Lick. Entre menos tiempo, entre más rápido paguen el dinero, pues el banco lo puede invertir en otras cosas. En cambio, si le está dando más plazo a las personas, pues obviamente le va a cobrar, le va a pagar, le va a cobrar más interés, creo yo. Bueno, como este es un depósito, ¿verdad? Entonces, cada mes estamos dando siempre 1,500. Solo que la diferencia está en el periodo en que yo estoy haciendo el depósito. Cuando es anticipado, lo estoy haciendo al inicio del periodo. Cuando es vencido, lo estoy haciendo al final del periodo. Entonces, solo hagamos el análisis del primer mes. Si ustedes van a depositar al final del mes y el banco hace corte al final del mes, ¿cuánto de intereses ganarían? Digamos que es el último día que ustedes llegan y es el día del cierre contable. Sería el mismo interés que si lo ponen al inicio y pasó todo el mes el dinero en el banco y cuando van a hacer el corte los intereses serán los mismos. Razonemos. Por supuesto aquí, pues, digamos, si ustedes son comerciantes o son ganaderos y no están en el sistema financiero, pues va a costar un poquito entender el punto. Pero el dinero siempre que esté en el banco, pues al menos
va a ganar algo. Ese es uno de los principios. Y entre más tiempo está el dinero en el banco, pues va a ganar más. Y eso es lo que pasa aquí con el anticipado y con el vencido. Estuvo más tiempo por anticipado, porque yo llegué el primero del mes, digamos que es enero, yo llegué el primero, deposité 1,500 y al 31 de enero, cuando el banco hizo el corte, hizo el cálculo del dinero que estaba ahí desde el inicio y como es cálculo por día, ¿verdad? Entonces dice, bueno, este dinero estuvo 31 días aquí en el banco. Entonces le voy a pagar 31 días. A diferencia que si yo hubiera llegado al final del mes, es decir, el día 31, antes de que cerraran el banco, yo logré entrar, deposité y cuando van a hacer el corte, resulta que el dinero solo estuvo ese día. Entonces el cálculo se hace por un día. Entonces, esa es la razón de la diferencia que hay. Entonces, ¿qué es mejor para ustedes que son inversionistas? Pues la anticipada porque buscamos siempre que nos genere más utilidad. Exactamente. Es decir, nosotros no somos la Madre Teresa y no estamos estudiando en un convento para poder andar regalando dinero a diestra y siniestra y ayudando. Simplemente estamos aprendiendo a ser asesores financieros y estamos aprendiendo a hacer inversiones. Y nosotros siempre vamos a ir a buscar que se nos pague lo máximo, ¿verdad? Lo máximo. Mejor si se equivocan en los cálculos para beneficio nuestro. Pero siempre vamos a andar buscando lo máximo. Ese deseo, bueno, todos nosotros pues nos movemos de acuerdo a los intereses personales, ¿verdad? Ese interés personal se le conoce como el egoísmo racional. Todos tenemos egoísmo racional. Es decir, siempre andamos buscando nuestro propio interés. Todos andamos buscando nuestro propio interés. Lo que sí tenemos que hacer, y por eso venimos a la universidad, es que ese egoísmo que nosotros tenemos no sea irracional, ¿verdad? Porque cuando es irracional, entonces mi libertad no va a respetar la libertad de otro. En cambio, cuando es racional, mi libertad depende de la libertad de otro, ¿verdad? Porque yo no puedo llevarme de corbata, como se dice, ¿verdad? O de pecho a todo el que encuentre en el camino. Yo tengo que respetar, entonces ya soy racional, ¿verdad? Un toro, un perro bravo, al primero que encuentran, si se suelta después de estar amarrado unos 8 días y sin que lo saquen a pasear, al primero que encuentre se le va a tirar encima. Y ¿por qué? Porque es irracional. Entonces aquí nosotros tenemos que ir aprendiendo que ese egoísmo que nosotros tenemos, que es el interés personal por el cual nosotros nos movemos. De hecho, ustedes están en la universidad porque tienen un interés personal. Ese interés personal es aquel que les dice, mira, si tenés un título de contador público y auditor, allá afuera hay mucha gente que está esperándote para poderte emplear. O allá afuera hay una empresa, podés formar una empresa de contaduría pública y auditoría y podés tener clientes para poder obtener tus ingresos. Es decir, hay un interés personal el hecho de que estemos estudiando. O simplemente porque nos encantan los números, la matemática, la contabilidad, las leyes, ¿verdad? Que casi es todo por ahí se va la carrera. Entonces hay un interés. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo en matemática financiera es qué le conviene más, ¿verdad? ¿Qué genera más dinero? Ese es el puntito que yo quisiera dejar
eh, en su cabecita, en cada una de sus cabecitas. Pero no estamos estudiando para ser sacerdote, fraile, pastor, monja, lo que sea. Estamos estudiando para generar dinero. Es decir, estamos estudiando para generar riqueza. La generación de riqueza. Hay una tesis por ahí que dice que Guatemala o Latinoamérica difícilmente salga del subdesarrollo por la religión que tiene. ¿Por qué? Porque la religión, hablo de religión, no hablo de cristianismo. Quiero hacer esas diferencias. Porque una cosa es cristianismo y otra cosa es religión cristiana. La religión es aquella que mete la ética, las normas y todo lo demás. Y una de las normas es vive con lo que tienes y vive satisfecho y contento. Entonces ahí esa expresión significa no seas egoísta. Tú tenés tu casa, aunque se esté cayendo, pero tenés tu casa. Andás vestido, pero aunque andás mal vestido y mal planchado y todo, pues tenés, así sentite conforme. Ese conformismo, ese maldito conformismo, ese lo mete la religión en esa parte. Entonces, la tesis dice, mientras el latino, el guatemalteco sea religioso, no generará riqueza porque en su ethos, es decir, en su forma de pensar, no está el de generar riqueza. ¿Por qué? Porque ya dice la Biblia que cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Y ahí hay cosas que no saben quién es el reino de los cielos. Y algunos lo dicen, es que el reino de los cielos es entrar allá a la presencia de Dios. No, el reino de los cielos está aquí. A eso vino Jesús. Él vino a implementar el reino de los cielos. Entonces, el reino de los cielos es un estilo de vida, pero no es una religión. Entonces, no puede entrar un rico al reino, porque es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico. Entonces, a los ricos hay que despreciarlo, es un desgraciado, es un explotador, es un esto. Entonces, ese ethos cristiano, de religión cristiana, impide que yo sea rico. Por lo tanto, ¿cómo llego a ser rico? Pues generando riqueza. Pero ¿cómo llego a generar riqueza? Ya lo ven ustedes cómo. Les estoy enseñando estrategias para generar riqueza. Y la generación de riqueza es una acción intrínseca del ser humano. Yo quiero estar mejor hoy o mañana, que tengo que estar mejor que hoy. Y esos son los puntos que yo quisiera dejar en su cabecita. Cuando yo les pregunte qué le conviene más, ¿verdad? A un inversionista, ¿qué le conviene más? ¿Una anualidad anticipada o una vencida? ¿Qué responderían ustedes? Anticipada. Una anticipada. ¿Verdad que sí? Yo pensé que iba a decir alguien, una vencida, Lick. Ay, no. Bueno, ya vimos, ¿verdad? Ya les di su mensajito ahí. Entonces, el monto que se acumula en 2 años, si se depositan 1,500 al final de cada mes en un banco que abona una tasa del 24% anual capitalizable por meses, es de 45,632.79. Ok. Entonces, la pregunta de todo profesor. ¿Hay dudas? Por el momento, todo bien.
¿Sí? ¿Están seguros? Sí, licenciado, gracias. Ok. Entonces, ustedes van a decir, ¿a qué universidad me fui a meter, verdad? ¿Saben qué es la universidad más prestigiosa que hay en Guatemala? Es la más grande. De todas las universidades privadas, es la más grande. San Carlos. No, porque estamos hablando de privadas. En la San Carlos, usted solo paga 5 quetzales trimestrales. Y ahí sí que usted tiene que valerse por sí mismo. Pero grandes, ¿en qué sentido? En el sentido de cantidad y en el sentido de profesionalismo. ¿O cómo mirarías tú? Bueno, según dicen que una universidad no se mide por lo que es, sino por lo que aporta. Y en esto lo resumiría todo nuestros puntos de vista. Correcto. Entonces tenemos que definir qué es aporte, ¿verdad? Porque en esa parte es donde está la ramificación, ¿verdad? Puede ser que, por ejemplo, aporte investigación y como investigación se toman decisiones o no. Sí, Puede ser que aporte profesionales y esos profesionales son de calidad y entonces la sociedad puede avanzar. sí, aunque estos tiempos sí se vio, bueno, en mi caso, ¿quiénes toman la delantera? A ver, razonemos esa parte. ¿Quiénes toman la delantera? Uno es que no sé si sería por la capacidad de informarse o sea la capacidad de ver las informaciones, pero por lo que he visto, por ejemplo, está la Universidad del Valle, que, bueno, que hablan todo el mundo sobre su satélite, el Quetzal. Y Ajá. bueno, pero es una área específica. En cambio, la San Carlos, por ejemplo, está contribuyendo ahí sí con sus aportes de investigaciones en ayudar en la salud, creando alternativas, ya sea los oxígenos, todo eso. Ok. Y digamos, los aportes del Valle, por ejemplo, van en el término del cambio climático, porque van a evaluar, digamos, los bosques de Guatemala. Y de alguna manera, como ustedes lo ven, en Europa, por ejemplo, ya están tomando decisiones al respecto del cambio climático, ya hay una ley de clima, etcétera, y le están pidiendo a las empresas que eliminen la emisión de gases y de contaminantes para el 2030. Tienen que estar todos los vehículos que son automotores, en este caso, hay que tirarlos y comprar vehículos eléctricos y así sucesivamente. Entonces, de alguna manera, la Universidad del Valle pues está en ese punto en que están como haciendo un inventario con el Quetzal, digamos, que subieron al satélite, pues es para lograr hacer inventarios de los bosques de Guatemala, por ejemplo, y cómo aporta. Bueno, lo de que dijiste la San Carlos también. Sí, ¿alguien quiere comentar ahí?
No, sí, a eso me refería, que tienen un área en específico y tal vez la Mariano tal vez aporta, pero como le decía, tal vez la capacidad de informarse, tal vez no lo he leído o visto. Sí, consideremos entonces, digamos, en nuestro caso nosotros estamos plan sábado, ¿verdad? Y plan sábado quiere decir que estamos casi todo el día, desde que amanece hasta que anochece, estudiando el plan sábado. Pero no avanzamos mucho. Sin embargo, y aquí es donde realmente tenemos que trabajar nosotros, ¿verdad? Los que asistimos y los que damos clases, que realmente nos preparemos para ser buenos profesionales, profesionales honestos que tanto necesita Guatemala porque casi todos son corruptos y entonces hay dificultades en ese punto. El otro punto es, por ejemplo, la Mariano ha participado o está participando en capacitación al Congreso, pero como ya ven ustedes a quienes hay que decirles y no asisten tampoco a clases, porque se anda buscando pues que tomen las mejores decisiones para las políticas públicas. Y así sucesivamente ha ido colaborando la universidad, es decir, tenemos las áreas, pues, digamos en el caso de sistemas, en donde se ha destacado la universidad y podemos ir viendo algunas otras áreas en donde la universidad se ha destacado, es lo que aporta. Y así tenemos varios ejemplos que podemos ir mencionando. ¿Alguien más quiere participar? Lick, ¿A la orden? solo con una duda. Si en lugar de buscar el monto, si buscáramos el capital y tuviéramos el monto, ¿la fórmula sería lo mismo? Excelente. Sí, a eso vamos. Vamos a ir a trabajar otro tema. Yo aquí mi presentación esta la terminé, pero vamos a seguir con los siguientes temas porque tenemos que calcular el plazo, tenemos que calcular digamos, la tasa. Todas esas las tenemos que calcular, ¿verdad? Entonces, no solamente es esto, anualidades, tenemos que avanzar, pero quería hacer una reflexión antes de continuar. ¿Estamos ahí? ¿No? Sí, Lick. Ok. Vamos trabajando una facilita para poder terminar esta hora y luego vamos a continuar con las diferidas más adelante y también vamos a continuar con cálculo del plazo y el capital inicial. Entonces, una facilita por el tiempo que nos queda. Vamos a hablar sobre las rentas a plazo indefinido o rentas perpetuas. Son aquellas que de alguna manera no se tiene la fecha de finalización. Y cuando no se tiene fecha de finalización, entonces resulta que se llaman de plazo indefinido. Ya en los ejercicios que les voy a dejar, pues nosotros vamos a tener que avanzar un poquito más para tener ya más ejemplos. Entonces, cuando hablamos de renta perpetua, es una serie de pagos que dura y permanece para siempre. Es decir, no se sabe cuándo termina, ¿verdad? Esto es lo que dice Hernández. Veamos otra. Dicoyan Portus dice que una renta perpetua es una anualidad cuyo plazo no tiene fin. Entonces, tenemos problemas con la finalización, ¿verdad? Para el cálculo de la finalización. Dice matemáticafinanciera.com
que es un documento gratis que anda ahí en la red. Dice que será una renta continua, todo conjunto de capitales separados entre sí por periodos infinitesimales. Es decir, al infinito, tiende al infinito. Y Villalobos dice que una anualidad donde la renta se mantiene fija o variable, dependiendo, ¿verdad?, del contrato, pero por tiempo ilimitado, y esto crea la necesidad de que el capital que lo produce nunca se agote, a diferencia de las otras anualidades donde el capital al final del plazo queda siempre a cero. Entonces, ahí es para que podamos comprender qué es una renta perpetua. Como no tenemos, como el problema que tenemos aquí es cuando inicia y cuando termina, ¿verdad? Entonces, en las rentas perpetuas, por no conocerse cuándo finalizan, no se puede conocer su monto. Es decir, lo que acabamos de aprender con encontrar el monto de una anualidad vencida y una anualidad anticipada. Entonces, como este es el problema, entonces lo que tenemos que hacer, pues es pues conocer cuál es el valor de C, ¿verdad? Percibir una renta perpetua, habrá necesidad de hacer una inversión inicial. Es decir, si conocemos el principio, podemos ver de alguna manera cómo medimos el final de esta renta. Y entonces aquí nosotros lo conocemos como C, ¿verdad? Luego, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo para poder utilizarlo en este espacio que tenemos y trabajarlo. Digamos que se establece una inversión para generar una beca donde hay que hacer un pago trimestral a la universidad. Y bueno, en este caso, pues vamos a calcularlo. ¿Cómo hacemos para que una fundación o una ONG o una universidad pueda proveer becas desde el punto de vista de anualidades? Entonces, ponemos ahí el planteamiento. Con el producto de sus ventas, la Lotería Santa Lucía instituye una beca trimestral de 20,500 unidades. ¿De cuánto debe ser el capital a invertir a la tasa de interés del 12% compuesto por trimestres? Ok. Razonemos un poquito este planteamiento. Nos están pidiendo que nosotros calculemos, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, si queremos hacer el dibujo de una anualidad que no tiene fin, perpetua, ¿verdad? Entonces sabemos que tenemos el inicio, pero el fin está diseminado en el espacio, ¿verdad? No sabemos cuándo será el fin, ¿verdad? Porque en este caso nos están diciendo, hay que establecer una beca que se pague trimestralmente, cada trimestre. Y que esta beca, digamos, la renta es de 20,500 unidades monetarias. Aquí tenemos que ir primero, para poner ese 20,500, yo tenía que primero ver si era una vencida o anticipada. Entonces, aquí va un principio que no lo van a encontrar en los libros, pero digamos por la experiencia uno tiene que explicarlo, es que si en el planteamiento de la anualidad no te dicen que es anticipada, entonces es vencida. Si en el planteamiento no te dicen que es diferida, pues entonces puede ser vencida y anticipada, pero si no te dice que es anticipada también, entonces llega a ser vencida. Lo normal, ustedes saben,
ya vimos que hay una diferencia, no es demasiado, pues, pero en millones ya es algo. Una diferencia entre de lo que es anticipada y es vencida. Entonces, si no dice, no encuentro ahí, como en este caso, ¿verdad? Con el producto de sus ventas, la Lotería Santa Lucía instituye una beca trimestral de 20,500. ¿De cuánto debe ser el capital a invertir a la tasa de interés del 12% compuesto por trimestres? Entonces, no me está diciendo si es anticipada o vencida. Si como yo ya tengo el principio, yo ya sé que si no me dice, será vencida. Entonces, por eso es que yo les puse el valor ahí al final del primer trimestre, ¿verdad? Entonces, lo que quieren es que cada mes, cada trimestre, mejor dicho, existan estos 20,500. ¿Verdad? Hasta la eternidad, hasta donde el mundo se termine, ¿verdad? O el sistema mundo que tenemos actualmente siga. Entonces, nosotros queremos establecer esa beca de aquí para el final, ¿verdad? Lo mismo sucede con los premios Nobel actualmente, ¿verdad? Los premios Nobel se seguirán dando hasta que finalice el mundo, ¿verdad? Cuando ya no haya humanidad. Ok. Ya estoy analizándolo. Entonces dice que son 20,500. ¿De cuándo debe ser el capital a invertir? Es decir, me está preguntando por el valor aquí. El valor que está aquí es el valor que yo tengo. ¿Cuánto tengo que invertir en el inicio, en que yo voy a un banco y le digo, mire, yo vengo a hacer una inversión a término infinito, que exista para siempre y que se le dé al estudiante, a un estudiante, digamos, de la Mariano Galvez, que adquiera una beca, que se le dé 20,500 cada trimestre. Y que ustedes van a pagar el 12% compuesto trimestral, ¿verdad? Es decir, ese va a ser el producto del capital. Yo voy a tener que invertir un capital y luego de por vida, pues miraré solo los intereses. Ok, ¿qué comentario tienen? ¿Dudas con respecto al análisis? Lick, perdone. ¿Por qué se dice en este caso que es vencida? Porque no dice que es anticipada. La pregunta aquí es, ¿en dónde tendría que decir que sea anticipada? Tendría que decir donde dice la Lotería Santa Lucía instituye una beca trimestral anticipada de 20,500, pero no lo dice. Cuando no lo dice, se constituye como una vencida. Eso no lo van a encontrar, pues, pero esa es parte de lo que tenemos que tener como principio para poderlo trabajar. ¿Otra duda que tengan por ahí? O Juanito, ¿estamos bien ahí, no? Sí, Lick, es que yo ya me estaba confundiendo, estaba en otra cosa. Ok. Muy bien, entonces avancemos. Todos los datos aquí son aquí van a ver que como que estuvieron regresando, pero es que aquí en las anualidades esa es la ventaja que hay una combinación de muchas cosas. Por ejemplo, aquí vamos a volver a recordar interés simple o interés compuesto, porque de cualquier forma lo podemos trabajar. Por ejemplo, aquí interés va a ser 20,500, que es la renta trimestral, lo que nosotros le conocemos como renta, ¿verdad? Aquí nosotros dijimos, esta es una renta. Pero ¿cómo lo vamos a resolver?
vamos a utilizar, como yo aquí no puedo utilizar la fórmula que ya conocimos para calcular una anualidad, el valor actual o el valor al inicio de una anualidad. Entonces, mis datos están dados de la siguiente manera. Interés va a ser igual a 20,500 porque resulta que como yo no tengo el fin, ¿verdad? NP no le puedo poner un valor. Yo sé que es desde el inicio hasta el final, pero ¿cómo sé que ya finalizó? No lo tengo. El NP no lo tengo yo en mi planteamiento. Puedo calcular P, que es ¿cuántos trimestres tiene el año? Pues tiene 4. Pero entonces lo que hacemos es hacer un corte en determinado momento. Yo, por ejemplo, aquí yo no necesito ir mucho más lejos, lo que tengo que hacer es un corte a este primer trimestre. Si yo el primer trimestre, ¿cuánto necesito yo para producir 20,500 en un trimestre? Entonces hago un corte. Por esa razón estoy haciendo acá mi I igual a 20,000 y mi N igual a 3 partido 12. 3 partido 12 quiere decir un trimestre. Y la tasa de interés es el 12%. Entonces, aquí el conocimiento va un poquito más allá de lo normal, ¿verdad? Porque no es de decir, bueno, yo voy a aplicar esta fórmula de anualidades y de ahí, pues, lo que salga. No, tengo que saber qué manera, o sea, cómo se va a lograr el resultado. Por eso que matemática financiera a mí me lleva a analizar, porque cada planteamiento requiere trato diferente. Y en este caso, yo lo que estoy haciendo es una anualidad porque me está pidiendo 20,000 trimestral hasta el infinito. Pero para poder calcular yo tengo que cortar el tiempo, ¿verdad? El tiempo es un límite del ser humano. El tiempo, yo no puedo vivir más allá de 80 o de 100 años, por ejemplo. Tengo un tiempo aquí en esta tierra. Y ningún ser humano ha sido eterno, ¿va? Solo Thanos creo yo que ha sido eterno, pero esa ya es por otro lado, ¿va? Ciencia ficción. O no sé, Superman tal vez, ¿verdad? Eterno. Pero de aquí todos los seres humanos somos mortales. Por eso es que debemos de aprovechar lo máximo nuestro tiempo. Entonces, aquí hay que hacer un corte, hay que hacer un límite, ¿verdad? Los límites, hay que poner límites porque si no ponemos límites, entonces no hacemos nada. Entonces el límite aquí es un trimestre, ustedes lo pueden ver aquí, ¿verdad? Bien planteado, que estamos haciendo un límite, un corte en lo que estamos logrando, que nuestro corte va a estar dado en este límite. 3 meses, un trimestre. Entonces, ¿cuánto dinero necesito yo para estar produciendo? En el primer trimestre, 20,500 y ese mismo dinero va a servir para producir los 20,500 hasta el infinito, al 12%. Entonces, aquí yo tengo dos formas de hacerlo. A través del interés simple. Entonces lo hago 20,500 va a ser igual a C. C es realmente lo que no conozco, ¿verdad? Por punto 12 por 3 meses. Entonces yo hago mi ecuación y entonces tengo C es igual a 683,333.33. Es decir, este es el valor que yo tengo que ir a invertir, ir a dejar al banco para que me produzca de aquí al infinito 683,333.33. Esto me va a producir 20,500 trimestral. Pero esta es la forma a través de, este es simple. Interés simple.
¿verdad? Y aquí es donde ya se confunde todo. Por eso es que es necesario venir desde el inicio, llevando todo y recordándolo, ¿va? Porque si no, cuando llegamos a esta parte, pues tenemos problemas, ¿va? Entonces la respuesta ya la tengo, pero no solamente esa es, sino que también lo puedo hacer a través del interés compuesto. ¿Cómo lo puedo hacer a través del interés compuesto? Si el monto es capital más intereses y el monto no lo conozco, entonces yo sé que renta, o sea, los intereses que yo necesito trimestralmente son 20,500. P es igual a 4, digamos, porque son las capitalizaciones que tiene que haber en un año, porque esas son las variables que necesito para trabajar interés compuesto. Y la tasa de interés es igual al punto 12, porque es del 12%. Y NP, como lo máximo es medirse a través de un trimestre, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de un trimestre, lo máximo que puede medirse en esta anualidad perpetua es 1. Es decir, un periodo. ¿Se acuerdan que para ver la tasa de interés efectiva y nominal pusimos como límite un año? Pero en este caso, el límite es un trimestre, porque eso es lo que nosotros estamos tratando de encontrar. ¿Por qué digo yo que es un trimestre y no un año? Porque resulta que este valor que está aquí me está hablando de un trimestre. Entonces, si yo tuviera un año, NP sería igual a 4 para un año. Pero no es un año, sino es un trimestre. Por lo tanto, como estoy tomando un trimestre, será igual a 1. Entonces ya formulo mi ecuación, ¿verdad? Que es monto es igual al capital por 1 más I partido P elevado a la NP. Sustituyo mis valores, ¿verdad? Porque resulta que al principio había dicho que monto, yo tengo problemas con el monto porque es hasta el infinito, pero yo puedo plantearlo de esta manera. Monto es igual al capital más los intereses. Entonces aquí yo tengo C más intereses. Este es similar a lo que tenemos aquí. Luego pasa a C, a 1 más punto 12 dividido 4 elevado a la 1. Pero este 1, ustedes saben que todo elevado a la 1, todos los números están elevados a la 1, por lo tanto no se escribe, ¿no? Entonces me quedaría mi ecuación de esta manera. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Ese problema ya lo resolvimos en algún momento, ¿verdad? Es una ecuación que tiene una incógnita, pero en dos formas. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí tendríamos que hacer la operación, ¿verdad? De multiplicar o dividir por un mismo número para poder deshacernos de esa C. Entonces yo traslado la C de un término hacia el otro y entonces tengo esta C que está multiplicando, que es esta. Pero esta aquí está sumando, entonces la traslado para acá restando. Entonces se me hace fácil eliminarla, porque yo tengo C más menos C, me queda pues 0, ¿verdad? Entonces elimino la C. Elimino una C, ¿verdad? C menos C, C. Entonces ya me queda la ecuación con una incógnita, que es realmente, no puedo eliminar la C porque la C es el valor que ando buscando. Entonces yo hago la operación y ¿qué me da? ¿Están ahí o no?
O los dejé perdidos en algún lado del cosmos, por mencionar a Thanos. Aquí estamos, Lick. Ah, vaya. Estamos en la Tierra todavía, ¿verdad? Aún. Muy bien. Entonces aquí es lo que podemos encontrar de una anualidad perpetua, ¿verdad? Una anualidad perpetua. Esta también sirve para, no solo para una beca, ¿verdad? Porque ¿qué otras aplicaciones podemos tener, va? Yo quiero tener, por ejemplo, supongamos que yo amo mucho a mi esposa y ella está jovencita y yo de repente ya estoy viejito y me voy a morir y mi esposa va a seguir viviendo. O a una hija o a un hijo, ¿verdad? Lo que sucede es que yo puedo trabajar, por ejemplo, los instrumentos que hay en nuestro medio, un fideicomiso, ¿verdad? Yo puedo constituir un fideicomiso para mi hijo, a manera que si yo muero, mi hijo pueda seguir estudiando en la universidad. Y lo que voy a hacer es poner, digamos, el top de lo que cobran una universidad. Por ejemplo, en la Universidad del Valle, que la mencionaron, por ejemplo, ahí, ¿verdad? ¿Cuánto hay que pagar por ir a la Universidad del Valle? ¿Sabe alguien cuánto tiene que pagar de colegiatura? Por pregrado, digamos, esta carrera no está en la Universidad del Valle, no hay auditoría. Porque la Universidad del Valle se dedica más que todo a ciencias, física, biología, computación, temas de ciencia, ¿verdad? Ciencia pura. ¿Alguien sabe? No, sí. Vaya, supóngase que eh, eh, para pregrado en computación o en física, por ejemplo, es una cuota de 7,000, pongámosle. 7,000 quetzales a 800 que pagan en la Mariano es bastante, ¿verdad? Entonces son 7,000 quetzales al mes. Entonces yo vengo y constituyo un fideicomiso para que mi hijo pueda pagar la colegiatura, no así su supervivencia, ¿verdad? Porque tendría que agregarle otro valor. Digamos que mi hijo pues va a gastar 5,000 quetzales al mes de manutención, ¿verdad? Y pagar agua, luz y todo lo que necesita para seguir existiendo. Entonces digo, bueno, necesito 13,000 quetzales al mes. Entonces ya ustedes ya me pueden decir, mire, Lick, usted para poder que su hijo tenga 7,000 quetzales al mes o 13,000 quetzales al mes, necesita invertir tanto. Entonces, para eso sirve esta anualidad, ¿verdad? Para crear un fideicomiso y dejarle para que de por vida pueda estar recibiendo eso. Yo se lo puedo pensar para solo su carrera en la universidad más cara de Guatemala. Que por hecho, pues lógicamente es cara y tienen los que estudian ahí y están a tiempo completo estudiando. No hay nadie ahí que diga voy a estar trabajando y estudiando como están ustedes. Entonces se necesita tiempo completo y va a tener su dinero por todo el tiempo que exista, ¿verdad? Es tipo una pensión. Pero eso se trabaja en países desarrollados, por lo menos en Estados Unidos, en Europa y en Japón, pues los papás como ayudan a sus hijos es precisamente esto. Entonces, si yo quiero dejarle a mi hijo un valor de 15,000 mensuales, ¿cuánto tengo que dejar invertido? Ese es el punto.
Entonces tiene muchísima utilidad para nuestra vida. Ya ahorita ya ustedes pueden decirle a su papá o a su mamá, mira, papi, fíjate que yo necesito que me dejes dinero para toda mi vida mientras viva en esta tierra. Déjame unos mis 20,000 quetzales mensuales, ¿verdad? Entonces van a un banco y van a constituir un fideicomisos. Y ese fideicomiso, pues les va, lo que tiene que tratar el fideicomiso es decir, bueno, 20,000 quetzales al mes, todos los meses hasta la eternidad, hasta que viva. Entonces, de una vez la cláusula es, mire, y cuando finalice, cuando él se muera, este dinero déjenselo a la Universidad Mariano Galvez para que siga creciendo. Ok. Y ya terminamos, entonces vamos a ver la respuesta. Todo el capital a invertir, la tasa de interés del 12% compuesto por trimestre es de 683,333.33. Bueno, de ahí viene la diferida, pero esa sí me toca que trabajarles un poquito más despacio. Entonces, ¿qué aprendieron hoy? Optar por las anticipadas, Lick. Y también ya aprendieron cómo dejar a su hijo, ¿verdad? A su hija, a sus seres queridos, o incluso la universidad, así se funda, ¿verdad? Una universidad, hay una fundación, y esa fundación, pues se hace ahí sí que contabilidad de costos, y cuánto va a necesitar una universidad para que pueda existir y sobresalir. Entonces lo que se hace es precisamente un fideicomiso. Este fideicomiso se hace exactamente lo mismo que acabamos de hacer, ya sea por interés simple o por interés compuesto, para calcular una anualidad. Y se dice, mire, necesita 15 millones al mes para que pueda funcionar lo básico. Ok, y si yo quiero 15 millones al mes, ¿cuánto tengo que depositar en el banco para que me produzca esos 15 millones al mes? Entonces, así se fundan las universidades. Por eso entre las universidades en Estados Unidos hay universidades que son millonarias. Harvard University, Princeton, son universidades donde se constituyen de esa manera. Y entonces, incluso los alumnos agradecidos por lo que les enseñó Harvard o Princeton, les va bien en su negocio, etcétera, dan un aporte a la universidad y las universidades lo utilizan para investigación, que ese es un punto que realmente aquí en Guatemala hace mucha falta, la investigación. No hay dinero para investigación. Incluso las universidades no está dentro de ellos la investigación. Porque si no tuvieran investigadores haciendo todo lo que tenemos que hacer. Excepto la San Carlos, ¿verdad? Pero la San Carlos tampoco produce lo que necesita la sociedad. Las investigaciones que hace solo son para chorritos de agua, para, ¿cómo se llama? Trabajar el drenaje de un lugar. El EPS también así se hace. Se van a un pueblo y hacen los estudios, pero al final esos estudios no sirven de nada. El problema es que los estudios que se hacen, los estudiantes que vienen a estudiar, no son de calidad, ¿verdad? No, ahí solo por salir del espacio, a pesar de que hay alguien que lo revisa. Pero si reúne las condiciones metodológicas y todo lo demás, aunque no sirva para nada, pues ahí pasa. Vine brusco yo hoy, ¿verdad? Así que ha sido un placer servirles. Esperen su trabajo para el próximo semana. Feliz tarde o feliz día. Feliz día. Cuídense mucho. Cuídense.
Manténganse a salvo. Gracias, Lick. Feliz día. Gracias, licenciado. Cuídese. Gracias, A Lick. la orden, cuídense. Es un placer servirles. Feliz día, Lick. Buen día, cuídense. A la orden, cuídense. Feliz día, Lick. Glendy, buen día.